¡Qué despropósito! De verdad lo digo. Qué vergüenza ajena tener que ser testigo de las barbaridades que están ocurriendo en Supervivientes 2025. Esta edición, sin lugar a dudas, pasará a la historia, pero no por sus momentos épicos o por la entrega de sus concursantes, sino por la escandalosa desigualdad con la que se ha tratado a los participantes. Estamos presenciando la edición en la que se han concedido toda clase de privilegios y ventajas a una sola concursante, mientras que al resto se les ha tratado con una dureza e injusticia que roza lo absurdo. Lo que sucedió la noche del jueves 20 de marzo no tiene nombre. Yo diría, sin exagerar, que ha sido uno de los episodios más bochornosos que hemos visto en la historia de los realities en televisión. La organización del programa, lejos de mantener la imparcialidad que se espera, se posicionó en contra de toda una playa, acusándolos públicamente de haber sustraído un mechero perteneciente supuestamente a un cámara nocturno, sin tener pruebas sólidas y con una clara intención de proteger a otra concursante privilegiada. Y es que, lo que todo el mundo comenta, lo que es evidente para cualquiera que siga el programa con un mínimo de atención, es que Terelu Campos ha gozado de un trato excepcional por parte de la organización. No solo se le ha permitido fumar en la playa, algo que claramente va en contra de la experiencia de supervivencia que el programa promete, sino que ahora, cuando ocurre un escándalo con un mechero, el peso de la culpa cae sobre sus compañeros. La escena fue dantesca. El presentador, Jorge Javier Vázquez, se dirigía a los miembros de Playa Furia con una severidad que rayaba la teatralidad, diciéndoles con contundencia: habéis sido pillados. Las imágenes que vais a ver, en las que fingís hacer fuego, no son reales. Sabemos que lo habéis hecho con un mechero, y ese mechero pertenecía a un cámara del equipo. La reacción de los concursantes en ese momento fue muy reveladora. Terelu Campos, Laura Cuevas y Anita se miraban entre ellas con unas caras que lo decían todo. No hacía falta que hablaran. Sus expresiones eran un reflejo claro de la tensión, la sorpresa y, sobre todo, la culpa flotando en el ambiente. Voy a dejar el vídeo porque considero sinceramente que este episodio debería estudiarse como uno de los peores momentos que ha vivido Supervivientes, y no por culpa de quienes concursan, sino por la desastrosa gestión de la producción. ¿Dónde han quedado los valores que antaño defendía este programa? ¿Dónde está la esencia del reality más duro de la televisión, aquel que ponía a prueba la resistencia física y emocional de sus participantes en igualdad de condiciones? Aquí no solo se le entregó un mechero a Terelu para que pudiera fumar a escondidas, sino que, cuando ese mismo encendedor apareció misteriosamente en manos de otros concursantes, la organización no dudó en acusarlos de robo, sin tan siquiera investigar a fondo lo sucedido. Según parece, el encendedor se le cayó a Terelu en un momento de despiste, probablemente al sentirse mal por la necesidad de fumar y no poder hacerlo, y fue encontrado por sus compañeros de la otra playa. En lugar de aclarar lo ocurrido y asumir responsabilidades, se activó un protocolo de abandono para justificar la situación. Mientras tanto, los concursantes que encontraron el objeto quedaron atrapados en una trama de mentiras. Nadie se atrevió a decir la verdad. Todos callaron. Todos mintieron. Todos cubrieron a Terelu. Incluso cuando Jorge Javier les preguntaba insistentemente por el lugar donde habían hallado el mechero, ninguno se atrevía a reconocer que era suyo. Unos decían que estaba entre ropa sucia, otros afirmaban que apareció entre basura, y algunos incluso insinuaban que estaba entre materiales que había facilitado la organización. Cada versión era más inverosímil que la anterior, y cuanto más hablaban, más evidente se hacía que estaban mintiendo. En ese momento, al ver que las versiones no coincidían y que la mentira era más que obvia, Jorge Javier subió el tono y anunció que la sanción sería ejemplar, porque el mechero supuestamente era propiedad de un cámara nocturno. Una afirmación tan absurda que parecía sacada de una telenovela. ¿Desde cuándo Terelu Campos trabaja como cámara nocturna del programa? Porque, si seguimos el hilo de esa lógica, eso es lo que están dando a entender. Lo que más indigna de todo esto es la manipulación descarada, el intento de engañar a la audiencia, y la falta total de ética por parte del equipo que debería garantizar la justicia dentro del concurso. Las imágenes que se emitieron después fueron aún más elocuentes. Jorge Javier, en tono de juez implacable, cerraba micrófonos y pedía a los cámaras que grabaran las expresiones de los concursantes. Las caras, Juan, graba las caras, decía. Y efectivamente, las caras eran un poema. Laura Cuevas miraba a Terelu con una expresión entre sorpresa y traición, como diciéndole con los ojos: mira lo que ha pasado por tu culpa. Anita, visiblemente nerviosa, se llevaba las manos a la cabeza y a la boca, sin saber cómo reaccionar. Y Terelu, en shock, parecía no entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Lo más irónico de todo es que, en medio del caos, Jorge Javier se dirigía a Terelu para preguntarle por su decisión final. ¿Cómo estás justo ahora?
justo en este momento, ni antes ni después. Y ella respondía, pues igual, pero acompañada. Acompañada, como dice Anita. Y ahí terminaba el segmento, con una mezcla de tensión, hipocresía y una vergüenza ajena que aún sigue resonando en quienes vimos la escena en directo. Esto, sinceramente, ya supera cualquier límite imaginable. Es el mayor ejemplo de favoritismo descarado y manipulación que se ha visto en un reality televisivo. Resulta indignante observar cómo intentan convencer a Terelu Campos para que permanezca en el programa, cuando no está realizando absolutamente ninguna actividad destacable. Está allí, sin aportar nada relevante, escondiéndose detrás de una palmera para fumarse un cigarro tranquilamente, como si estuviera de vacaciones en lugar de participando en una competencia de supervivencia, y para colmo pierde el mechero como quien pierde un pendiente en la arena. Lo más grave no es solo eso, sino que mientras a ella se le permite este tipo de comportamiento sin ningún tipo de repercusión, a otras concursantes, como Beatriz Rico, se las ha tratado con una dureza injustificable. Beatriz no solo fue expulsada con una rapidez sorprendente, sino que prácticamente fue empujada fuera del programa con una indiferencia absoluta. Bastó con que dijera que se encontraba mal, que tenía un malestar físico, para que la mandaran de vuelta a su casa sin consultar con el equipo médico, sin preocuparse por su estado. Fue como si dijeran, mira, tú no nos sirves para el show, así que coge tus cosas y márchate. No hubo ningún tipo de cuidado ni consideración. En cambio, con Terelu todo es diferente, la aplauden desde el plató, la miman, su hija aparece emocionada dándole ánimos, y el presentador Jorge Javier Vázquez prácticamente le ruega que no se vaya, utilizando un tono afectuoso y protector que no tuvo jamás con Beatriz ni con ningún otro concursante. Este doble rasero es tan evidente que da vergüenza ajena. Está quedando clarísimo que en Supervivientes hay participantes de primera clase, a los que se les permite todo y se les protege desde la producción, y otros de segunda, que son utilizados y descartados en función de la conveniencia del show. El trato desigual no es algo sutil, es descarado, evidente, y lo peor es que se hace de cara al público como si nadie fuera a notarlo. Pero la situación empeora aún más cuando aparece alguien del grupo y, metiendo las manos en los bolsillos de una chaqueta, se encuentra con un paquete de tabaco, un mechero y una bolsita de galletas vacías. La sorpresa fue tan grande que quien lo descubrió no pudo evitar comentarlo en voz alta, relatando exactamente lo que había dentro de la chaqueta. Y aquí viene el punto clave, por el contexto, todo indica que esa chaqueta pertenecía a Terelu Campos. No hace falta ser un detective para entenderlo. ¿Qué hacen esos objetos ahí? Un paquete de cigarrillos, un encendedor, una bolsita de galletas ya comidas. ¿Desde cuándo los ratones dejan los envoltorios perfectamente colocados en los bolsillos? ¿Y desde cuándo los cámaras del programa llevan la misma ropa que los concursantes? Es más que evidente que esos objetos no pertenecían al equipo técnico. Todo apunta a que eran de Terelu, y sin embargo, en lugar de asumirlo con transparencia, todo se oculta, se minimiza, se cubre con un manto de silencio mientras a los demás concursantes se los castiga como si fueran delincuentes. La cara de Laura Cuevas en ese momento refleja exactamente lo que sentimos todos los que estábamos viendo ese espectáculo, una mezcla de indignación, impotencia y desconcierto absoluto. No es solo un tema de preferencias, es una cuestión de principios. Este programa, durante años, fue un símbolo de esfuerzo, de superación, de sacrificio y lucha. Representaba la constancia, el liderazgo, la capacidad de adaptarse a condiciones extremas, de convivir en situaciones límite. Y ahora, todo eso parece haberse tirado por la borda. Pero que quede claro, no lo digo por los concursantes, que están dando lo mejor de sí mismos y haciendo un trabajo admirable a pesar de las condiciones. Lo digo por la organización, por el equipo que dirige el programa, y muy especialmente por la productora, que está permitiendo y avalando un espectáculo manchado de favoritismo y falta de ética. Este tipo de errores, o más bien manipulaciones, no pueden repetirse. Porque cuando llegue la próxima edición, ¿quién va a seguir creyendo en la esencia de Supervivientes? ¿Qué credibilidad va a tener un programa que dice poner a prueba a sus participantes en igualdad de condiciones, pero que luego premia a unos mientras castiga a otros por cosas que ni siquiera han hecho? El último disparate ha sido la sanción que se le impuso a toda la Playa Furia. Todos sus integrantes fueron nominados, como castigo colectivo, por la supuesta aparición del mechero. Mientras tanto, Terelu Campos, implicada de forma directa en todo este asunto, no solo no es penalizada, sino que es tratada con guantes de seda. ¿Y cuál fue su castigo? Dormir en una cabaña. Pero no una cabaña improvisada o incómoda, no, una cabaña bien montada, protegida, en la que ni siquiera los mosquitos se atreven a entrar. Basta con ver las imágenes.
Todos sus compañeros tienen el cuerpo lleno de picaduras, están literalmente devorados por los insectos, mientras que Terelu aparece con la piel impecable, sin una sola marca. Esto no solo demuestra que no duerme al raso ni comparte la tienda con los demás, sino que tiene unas condiciones privilegiadas, completamente alejadas del espíritu de supervivencia que el programa promete. Es que esto ya es una detrás de otra, se acumulan los hechos y no queda duda de que lo que comentó Belén era una realidad como un templo. Esta mujer está recibiendo un trato preferencial. El colmo de los colmos ha sido ver a Terelu Campos llegar tan tranquila a la palapa y que lo primero que le diga Jorge Javier Vázquez, en tono de colegueo, sea: bueno, Terelu, entre tú y yo, el mechero era tuyo, ¿verdad? Y ella, sin poder contener una sonrisa, le responde con un hombre: no, Jorge. De verdad, ya ni siquiera se esfuerzan en aparentar imparcialidad, es todo tan descarado que roza lo ridículo. Lo que está ocurriendo en esta edición es un auténtico escándalo, y lo peor es que comenzó con unos datos de audiencia espectaculares, pero yo estoy convencida de que van a ir en picado. Por cierto, qué maravilla de programa el de Asterisco Horizonte Asterisco, centrado en las noticias más recientes relacionadas con nuestro gobierno y la actualidad social, presentado por Iker Jiménez. Ojalá este tipo de contenido se conviertan pronto en líderes de audiencia, porque viendo el nivel de manipulación que estamos presenciando en Asterisco Supervivientes Asterisco, cada vez más gente va a buscar alternativas. Os lo digo sinceramente, me siento profundamente decepcionada, creo que hoy ha sido uno de los peores días para la imagen del programa. La producción ni se inmuta, ni siquiera intenta guardar las formas, todo está tan expuesto que ya no se molestan en cubrir nada. Si encuentran el mechero, pues que les dejen usarlo para hacer fuego y punto. Pero no, se lo esconden a sus espaldas, al igual que tantas otras cosas que hacen sin que nadie se entere, y luego montan una película para acusar a los concursantes de robo, de forma injusta y desmedida. La situación es tan absurda que roza lo grotesco. Abramos el debate, juzgad vosotros mismos. Ah, y por cierto, Montoya cualquier día de estos va a dejar a la organización al nivel del betún, porque están cruzando todos los límites imaginables. Han llamado mentirosos a los concursantes una y otra vez, y sinceramente, ya basta. Ya es hora de dejar de mentirle a la audiencia delante de las cámaras solo para tratar de justificar decisiones indefendibles. Mi reconocimiento total a los supervivientes, y en especial a Gala, que con toda la claridad del mundo dijo: podré quedar como muchas cosas, pero no como mentirosa. Yo no robé el mechero, me lo encontré. Y eso, señores, lo dice todo. ¿Qué opináis vosotros? Debate abierto. Si aún no formáis parte de esta comunidad, os animo sinceramente a que os suscribáis al canal. Es un gesto muy sencillo, completamente gratuito, y supone una gran ayuda para que pueda seguir elaborando contenidos como este, con análisis profundos, actualizaciones constantes y debates enriquecedores sobre los temas más relevantes del momento. Si este vídeo os ha resultado interesante o útil, os agradecería mucho que dejarais un me gusta, ya que eso no solo impulsa al canal, sino que también me motiva enormemente a seguir investigando y compartiendo con vosotros las noticias más actuales del panorama mediático. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra atención, por vuestros comentarios y por formar parte de esta comunidad que no deja de crecer. Pronto volveré con nuevos contenidos, más análisis y muchas más reflexiones sobre lo que ocurre en el apasionante mundo de la televisión. Nos vemos en el siguiente vídeo.